Yo la primera vez que tuve que presentar un libro hace mucho tiempo, no sabía cómo hacer. Justo lo tenía que presentar con un católico prohombre del catolicismo argentino como fue Ángel Centeno. Como dijo, lo conocerán, fue secretario del culto de Frondizi, después de Menem. Y lo tenemos que presentar juntos. Entonces lo llamé Centeno y le digo, Centeno, ¿cómo se presenta el libro? Y dice, pero mira, no hay nada más fácil que presentar un libro. Hay que hablar bien del autor y vende el libro. Son las dos condiciones para presentar un libro. Entonces vamos a tomar ese concepto de Ángel Centeno y hablamos bien de Pedro. Ya han hecho una especie de listado de todas las cosas que Pedro hizo en su vida. Pedro fue como Chaplin, ¿no? Chaplin era Carlitos Bombero, Carlitos Desollenado, Carlitos Bañero. Pedro fue catequista, vicario general, fue párroco. Y últimamente se dedicó a investigar y escribir. Y esto es una cosa maravillosa, porque realmente Pedro tiene un alma de investigador muy fuerte. Yo me acuerdo cuando vivíamos juntos en la curia, que se dedicaba a investigar otros menesteres, pero hasta que no llegaba a la raíz, que lo que buscaba no paraba. En aquel tiempo no había internet, o sea, había que buscar papeles, había que ir a bibliotecas, y tenía ese tesón, ¿no es cierto? Que él lo ha puesto muy de manifiesto en escribir este libro. Por eso ha sido muy buena la iniciativa de Monseñor Ojeda de pedirle a Pedro esto, pero lo ha hecho con auténtica dedicación, porque lo que, a diferencia con Osvaldo, viví toda esa época en la curia, en catedral en la curia, y conocí de cerca lo que fue esa época y lo que fue la vida del padre Panchola Vivides del obispado. Pero entrando entonces en el libro, él lo refleja muy bien. ¿Cuál es la virtud de esto? Tiene muchas virtudes este libro, ¿no? Pero la virtud es que leyendo este libro uno se mete en toda esa época. Y les digo, para los que la hemos vivido esa época y la hemos sufrido también, no es tan sencillo meterse, porque uno se le sobrevienen, ¿no es cierto?, todos los sentimientos, las dificultades, los temores que vivíamos en aquel momento. Y Pedro lo ha encarado con mucha valentía. El otro día, conversando con él, me lo decía, que se metió, pero cuando el obispo le pidió, duró por eso, porque no era sencillo meterse en esos dramas en la década del 70 y meterse con objetividad. Y el libro tiene esto, es un libro objetivo. El libro de los hechos históricos tal como él. Se lo muestra Pancho Suárez, como los hechos. Yo tenía una visión de Pancho desde el obispado. Yo estaba hablando de Monseñor Aguirre, ¿no? Para Pedro, para mí, Aguirre era el obispo, sigue siendo. Cuando hablamos con los curas de aquella época, hablamos del obispo, era Monseñor Aguirre. Por su sensibilidad, Aguirre desconfiaba de toda esta situación, un poco de renovación, de este hecho de tener que volcarse a la prioridad de la pobreza. Tenía una cierta desconfianza porque le olía cierto secularismo posible a todo eso, pero a la vez Aguirre tenía una gran intuición. Y entonces descubrió en Pancho y en muchos sacerdotes que están acá, está el padre Pugliese, está el padre Filippini, está el padre Ballesteros, está el padre Jaribás, está alguien más que por ahí me quedó en el tintero, pero todos esos curas estaban muy comprometidos con los pobres, pero tenían un gran sentido eclesial. Porque fíjense, en la vida de todo sacerdote hay como tres prioridades fundamentales: Jesucristo, la Iglesia y los pobres. En aquel tiempo era bastante frecuente que se tomara como autoridad a Jesucristo de los pobres, pero no tanto en la Iglesia. Estos sacerdotes que yo nombré, y puedo agregar uno que es justamente en aquella época era uno de los superiores de los padres asuncionistas, el padre Fabre, que está acá presente, tenían estas tres prioridades muy claras. Y como dijo Monseñor Ojeda, se podía disentir con el obispo, pero no se podía prescindir del obispo. Y el obispo tenía mucho olfato
cuando estas tres dimensiones estaban en el corazón de un sacerdote. Y por eso olfateó que esto en Pancho era muy claro. Y Pancho le trajo mucho dolor de cabeza a esa revista, porque fíjense, justamente por sobre la pobreza inventó una cooperativa. Ya lo van a leer en el libro. Una cooperativa era meterse en un negocio. ¿Y qué terminó pasando? Y terminó pasando que, como los que se metían en la cooperativa eran toda gente pobre, nadie tenía un peso, él tenía que buscar plata acá allá. Cuando la cooperativa no anduvo más, las deudas le quedaron a Pancho y los demás inocentes. Y Pancho tuvo que encarar esa situación con mucha dificultad, buscar fondos para pagar todas las deudas. Y eso había llegado. Y el señor eso llegaba. Porque claro, había confiado en él, había confiado en su amor a los pobres, pero se había dado cuenta de la ingenuidad de Pancho. Por su amor a los pobres es ingenuidad. Ven, estos eran los problemas que existían entre Aguirre y Pancho. Me acuerdo una vez Aguirre me dijo, citámelo a Pancho Suárez. Y dije, bueno, acá va a ser, se arma una gorda, ¿no? Porque justamente estaba todo el tema de las deudas y demás. Estuvieron con una hora y media hablando. Y salieron más amigos que nunca. Y el obispo me dice, en este cura, yo puedo seguir contigo. Es decir, había descubierto, había intuido que toda esa visión de Pancho era realmente auténtica y que él se iba a arreglar. Pancho le dijo, yo me voy a hacer cargo de las deudas, y se hizo cargo de las deudas y tuvo que trabajar muchísimo, tuvo que salir a trabajar. Él era cura obrero, pero no tuvo que salir a trabajar para pagar las deudas. Bueno, y como esas tantas otras cosas que leyendo el libro ustedes van a encontrar y que son muy claras. Y esto me parece que tiene de bueno el libro, ven, se muestra la realidad tal que era, no hay un endiosamiento del padre Pancho, se lo muestra como era, justamente, como estaba como era, aparece la autenticidad de su vida, aparece un hombre de una gran espiritualidad, un hombre de mucha oración, y un hombre de un gran compromiso con los pueblos. El día que Pancho murió, yo estaba en el obispado muy temprano, lo relato en el libro, me llamó el padre Jorge Rotondaro, que estaba en Tigre, y me dijo por teléfono, vine a matar a Pancho Suárez. El obispo Monseñor Aguirre estaba con fiebre. Yo fui al cuerpo de él, era como las 6:30 de la mañana, y me dijo, pasó esto, yo voy para allá. Y fui, bueno, vi en todo lo que hacía en ese momento, estuvimos con Rotondaro, con otros sacerdotes. Y cuando volví al obispado, Aguirre se encargó a él de decir, yo mañana, con fieros y fieles, voy a este funeral. Habló de una manera maravillosa, realmente con todo el amor que tenía por Pancho Suárez, y dio un testimonio de lo que había sido su vida, lo que significaba el derramamiento de sangre. Después desde el obispado tratamos de llegar a alguna conclusión, investigar, pero en aquella época todo era muy difícil, no se podía, prácticamente no había nadie que diera datos de cómo había sido la muerte. Y me acuerdo que el obispo también terminó concluyendo, me dijo, bueno, Pancho habrá querido morir como Jesús, ¿no? Diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quedémonos en paz, porque, como diría, me dijo recién el señor Ojea, esta sangre derramada de Pancho se une a la sangre de Jesús. Bien. Hay que leer el libro. Seguramente ustedes van a encontrar un testimonio muy hermoso de lo que ha sido la vida de este hombre, con todo su realismo, y van a encontrar, por supuesto, una descripción muy clara de lo que fue esa época. Y acá hay muchos cuantos sacerdotes que vivíamos en esa época, que sufríamos en esa época, pero justamente por nuestro amor en esas tres dimensiones, ¿no es cierto? A Jesús, a la Iglesia, a los pobres, hoy podemos seguir dando el testimonio de lo que fue ese amor de Pancho, esas tres dimensiones como Pancho las tenía claramente asumidas. Bien, gracias.